¿Qué tal estáis? Pues empezamos esta serie de entrevistas y qué mejor invitado para empezar que Daniel Lacalle, uno de los economistas con mayor influencia en España. ¿Qué tal estás, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, antes de empezar quería aprovechar para recordar a todos nuestros seguidores, a los que están viendo este vídeo, que tú también tienes un canal de YouTube, el de Daniel Lacalle, y que veo que estás subiendo diariamente muchas entrevistas, muchas explicaciones de lo que está ocurriendo en los mercados, en la economía, así que aprovecho para que todos te vayan siguiendo, ¿no? Y estén al día de lo que vas comentando. Pero hoy queríamos hacer un poco un breve alto en el camino, una entrevista un poco distinta, no tan de mercado, sino algo más personal, lo que te ha llevado a estar donde estás hoy aquí y ese repaso, ¿no?, a la trayectoria profesional, con un poco de anécdotas, consejos, y qué mejor manera que empezar un poco desde el principio, ¿no? Te graduaste en económicas, estuviste prácticamente pues más de una década entre Repsol y Enagas y de repente un día como que dijiste, oye, quiero dedicarme a gestionar capital. Entonces un poco la pregunta es, ¿cómo llegas, ¿no?, a tomar esa decisión? No sé si tuviste una revelación, llevabas tiempo invirtiendo particularmente. A mí siempre me gustó mucho el mundo de la inversión, ¿no? Cuando yo tuve la suerte o la oportunidad, cuando empecé a trabajar, yo entré directamente en finanzas internacionales dentro de Repsol, ¿no? En Repsol Oil International y luego en Repsol International Finance. Y eso pues me dio muchísima exposición pues, a todo el mercado financiero, los bancos de inversión, los fondos de inversión, etcétera, ¿no? Y me picaba la curiosidad y el interés. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Después yo tuve la oportunidad de dedicarme, de estar a cargo de África y Oriente Medio, y eso también me dio un apetito por el riesgo, nunca mejor dicho, porque yo estuve a cargo de África y Oriente Medio en la época en la que había revueltas, revoluciones, golpes de Estado, guerras y, eh, y bueno, una época muy interesante, también muy peligrosa, ¿no? Entonces, después yo fui a presidencia, a estrategia, a la parte de relaciones con inversores y en relación con inversores pues tuve la oportunidad de conocer a grandes inversores, algunos de ellos los conocerán los que nos están viendo, Mark Mobius, mucha gente. Eh, y, bueno, pues yo siempre decía, oye, pues esto puede ser interesante, ¿no? Y después de 10 años con mucha ilusión y muy bien, pues dentro del sector de la energía, me surgió la oportunidad no por casualidad, me llamaron, ¿no?, para ofrecerme unirme a un banco de inversión como analista senior en el sector energético, ¿verdad? Y dije, bueno, pues si es una oportunidad para, primero, irme a Londres, irme a la City, y segundo, pues si a partir de ahí puedes dar el salto al buy side, ¿no?, a la parte compradora, a la gestión, pues mejor que mejor. Y la verdad es que, pues, con mucho trabajo y con mucho tesón, pues en muy poco tiempo me surgió una oferta de Citadel, una oferta de Citadel que fue un proceso muy complicado, no parece que no penséis que llegó así un papel, ¿no? Fue un proceso muy complejo, muy complicado, con muchísimas entrevistas en Chicago, etcétera, etcétera. Y entonces tuve la oportunidad, yo creo que ahora no es fácil de encontrar eso, ¿no?, de llegar a un gran fondo de inversiones y que directamente pusiesen a tu disposición pues 1.500 millones, 750 largos, 750 cortos para hacer un portafolio de neutral, ¿no? De market neutral. Y fue una experiencia maravillosa, la verdad, una experiencia maravillosa, un bootcamp de inversión como, como poca gente puede vivir, ¿no? Y un privilegio absoluto con grandes amigos que todavía mantengo y una cosa absolutamente espectacular. Y a partir de ahí, pues de ahí, ese, resultó que pude pasar primero al lado vendedor como analista. Segundo, desde el lado vendedor pude adentrarme en el mundo de los hedge funds en el mejor momento.
debo decir que yo viví el mejor momento de los hedge funds, ¿no? Con mucha diferencia. Un amigo mío siempre suele decir que we call the peak, ¿no? Que nosotros llegamos en el cenit. Y luego, pues de allí pasé a otro fondo de inversión como gestor y yo lo que he tenido la oportunidad, lo que siempre me ha gustado es la oportunidad de expandir sobre lo que ya hacía y continuar con lo que me gustaba, ¿no? Entonces, en Ecofin pude añadir otros sectores, ir pasando no solamente a energía, sino macro y análisis macroeconómico, ¿verdad? Y todo esto. Y de ahí a generalista en distintos países, porque también estuve a cargo de mercados emergentes en ese momento, también private equity, y de allí pues yo me había montado mi pequeña empresa y tuve pues otra gran oportunidad que no se puede rechazar, ¿no? Que es conocer a Bill Gross y a Mohamed El-Erian y, y entrar en un proceso para entrar en PIMCO y estuve en PIMCO un tiempo fantástico, estupendo, en un proyecto que luego con los cambios de gente decidieron reorientarlo y de PIMCO, pues la gente que creamos ese proyecto, ese gran proyecto de equities, pues nos fuimos a otros proyectos, nuevas oportunidades, pues Virginie Meissonnet, una mujer maravillosa con la que trabajé durante ese tiempo, y mis otros compañeros, Jim Roberts, etcétera, etcétera. Y luego a mí también me gusta muchas veces comparar, ¿no? Al gestor de fondos con un deportista de élite en el sentido de que dependéis mucho de vuestros resultados. O sea, un deportista puede cuidar su alimentación, puede entrenar muy duro, pero como a final de año no consiga nada, parece que es un fracaso. Y un gestor de fondo al final se puede matar a estudiar, puede hacer los mejores análisis, pero a final de año, como seas el peor de tu categoría, estás jodido, ¿no? Entonces, no sé si aprendes, uno siente esa presión de verdad o aprende a convivir con ella. Sí, sí la sientes, sí la sientes. Mucha gente no entiende que, por ejemplo, cuando yo me incorporé a Citadel, ¿no? Citadel, Baliasny, Millennium, todos los grandes hedge funds market neutral, pues los gestores todos los meses, el 25%, el 10-20% que peor lo hacía era despedido y el 10-20% que lo hacía mejor recibía más capital, ¿no? Entonces, muchas veces la gente no es consciente de lo importante que son, no los resultados, sino los resultados en relativo. Porque mucha gente se cree que te dedicas a comprar y a vender y jajaja, qué bien va esto, ¿no? No, sino que tienes cuál es el alfa que generas, cuánto es la rentabilidad con respecto a tus compañeros y con respecto a la bolsa, cuál es el diferencial de riesgo que estás tomando, la volatilidad, muchas cosas, ¿no? Aprendes aprendes a quitarle la idea de que esto es sentarse en una mesa, leer el expansión y decir compro este banco o este otro, a lo que es realmente la gestión, sobre todo en ese tipo de fondos, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que la carrera media, obviamente se gana mucho dinero y por eso mucha gente, la inmensa mayoría, se retira. La carrera media en un fondo de cobertura grande que en el que tengas esto, pues es aproximadamente 2 años, ¿no? Claro, supongo que será por el agotamiento también, ¿no? De vivirla Bueno, ese día hay a día gente... o claro, por los resultados, ¿no? No es por los resultados. Mucha gente, yo por ejemplo, pues grandes amigos, lo explico en nosotros los mercados, grandes amigos que ganaron cantidades de dinero absolutamente espectaculares, ¿no? Pues se retiraron o se montaron otra cosa o tal, porque es verdad que la presión es muy grande, pero es que lo que se aprende no es consciente la persona que nos está viendo ahora. No sabéis lo que eso de estar constantemente con gente, que el más tonto hace relojes, que todo el mundo es muchísimo mejor que tú y además que los que no son mejores que tú desaparecen y vienen otros que son todavía mejores que tú y que ellos,
y lo que aprendes de gente como Ken Griffin, ¿no? Como Bill Gross, no somos conscientes. No somos conscientes de lo que es eso. Bueno, yo siempre lo llamo el bootcamp de la inversión, ¿no? Porque lo que aprendes de riesgo, de volatilidad, de cómo gestionar la información, de a qué hacerle caso, lo que llamábamos ruido blanco, a qué no hacerle caso, de muchas cosas, ¿no? La verdad es que para mí una época absolutamente espectacular, no puedo dejar de decir también una época, un nivel de sacrificio que muy poca gente en el mundo, no te digo en nuestro entorno, sino en el mundo está dispuesto a llevar a cabo, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir, que realmente para aprender tanto te tienes que dedicar en cuerpo y alma al proyecto, que muchas veces no se sabe lo que hay detrás del éxito, porque al final para analizar tienes que estar mirando balances, hablando con las compañías, hablando con gente, viendo continuamente cómo puede afectar a tu cartera, cómo es el riesgo, por así decirlo, para que la gente se haga la idea. ¿Cuál sería tu jornada laboral? ¿Cuántas horas podías echar semanales o diarias? Todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Podías recibir una llamada de Chicago, de Los Ángeles a las 5 de la mañana de Londres, en cualquier momento. Y una de las cosas que aprendes, o sea, yo empecé y me dijeron, bueno, como acabas de venir del sell side, ¿no? El sell side en los fondos de inversión se ve como mal, ¿no? Vienes de un banco de inversión, de lo fácil, ¿no? Eh, entonces, como vienes del sell side, me decían, solamente vas a cubrir 200 compañías, ¿no? Claro, yo decía, wow, ¿cómo voy a cubrir yo 200 compañías, leerme todo lo que tú acabas de decir, hablar con los management, leerme los informes, leerme las estas y tal cual, y te das cuenta, bueno, te terminas dando cuenta en muy poco tiempo para sobrevivir, que la gran mayoría de todo eso es lo que te decía antes, ruido blanco, y que la gran mayoría de todo eso no tiene ningún valor, ¿no? Nosotros pasábamos por un sistema que se llama Barra, las inversiones, ¿no? Y te das cuenta, por ejemplo, pues que muchas de las empresas que compras, lo que nosotros llamamos, entre comillas, los fundamentales, pesan poquísimo y que estás comprando un 90% de terminal value, un 90% de factores externos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacíamos era maximizar los valores en los que tu volatilidad idiosincrática, que es la parte de Daniel Lacalle que está cuando inviertes, es máxima, ¿no? Y bueno, pues muy interesante, la verdad, y muy duro, muy duro, durísimo, durísimo. No lo sabéis. Creo, o sea, sé que a veces es un honor, pero durísimo, durísimo, durísimo. O sea, yo tenía compañeros que en medio de la ceremonia de su boda tuvieron que pararlo todo para hacer un cambio de portafolio. No te vas. Sí, sí. No, Nosotros estamos también. acostumbrados en España, nosotros en España, sobre todo, y con ese concepto tan horroroso de que todo el mundo es, entre comillas, value investing, que, no que con todo el valor que tiene el value investing, ¿eh? Pero todo el mundo justifica como value investing comprar una porquería y mantenerla a largo. Sí, en el tiempo hasta que lo justifique, ¿no? Y Y el eso tiempo no que es pasa. value investing, ¿eh? Mis compañeros y amigos de Berkshire Hathaway, o sea, trabajan tanto o más que los de, no más, pero sí tanto como los de Citadel o los de Balyasny o los de Millennium. Pero nosotros no somos conscientes en la gestión en España de lo que es verdaderamente tomar riesgo y que el riesgo sea 100% con tu nombre y tu apellido. ¿Mm? Claro, porque en ese sentido, Daniel, ¿cuál era un poco tu proceso para decidirte por unos valores u otros? Sé que utilizabas la estrategia de long short, que cogías valores en unos largos, en otros cortos, para tratar de reducir el riesgo al mínimo, pero ¿cuál era un poco las técnicas que desarrollabas, ¿no? Para decir, oye, qué es lo que compro, qué es lo que vendo, en qué momento deshago una posición o en qué momento la mantengo? Bueno, nosotros el objetivo en un fondo como Citadel es aumentar el portafolio, ¿no? Que te entre más capital. Entonces, claro, no estás comprando y vendiendo todo el día. Tienes que tener empresas que consideres que lo van a hacer a medio y largo plazo mejor que otras, ¿vale? Entonces eso no juegas, o sea, inviertes al diferencial, ¿no? Entonces hay grandes oportunidades en grandes empresas, por ejemplo, en las que
os voy a dar un ejemplo, ¿no? No toméis la idea de quién es largo y quién es corto, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú eres capaz de hacer una tesis, como hacían mis amigos de financiero, de BBV versus Santander o Santander versus BBV, eso lo puedes apalancar muchísimo y poner mucho capital a largo plazo, ¿sabes? Entonces, y ves en valores que tienen y reduces al máximo la volatilidad externa, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacías? Un portafolio general de grandes valores, largos y cortos, que a medio y largo plazo lo hacen mejor y lo que lo hacen peor, ¿vale? Para financiar esas posiciones. Luego, otro porcentaje de ideas más a medio plazo en las que tú fueses aprovechando pues catalizadores, una presentación estratégica, un cambio de management, un cambio de estrategia, una venta, etcétera, etcétera. Y luego una pequeñísima parte de trading, de cosas que dices, oye, esta mañana una empresa que sé que es muy mala ha sacado unos resultados decentes, ha subido un 5%, Ahora voy a... metemos un cortito aquí y le sacamos 2 puntitos, pero eso es muy pequeño, ¿no? Entonces el objetivo es tener el máximo de esas ideas de medio y largo plazo y luego, claro, nuestra estrategia era long short market neutral, es decir, no creo que el mercado va a subir porque la Fed va a bajar tipos y no sé qué, ¿sabes? O sea, nosotros teníamos todos los jueves, Jonathan Leiden llamaba, boom, boom, tienes que reducir exposición a esto, tienes que reducir exposición a esto, tienes que reducir o aumentar, ¿no? En ese tipo de... Entonces, básicamente el proceso era buscar empresas y valores en los que tú tuvieses el máximo de volatilidad intrínseca, en la que tú identificases que hay un área en la que tú sabes más que el mercado, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Y llevarlo al máximo e invertir el máximo de cantidad posible, claro. Claro, y en ese sentido una duda que siempre he tenido, vosotros os relacionabais mucho, reuníais mucho con las empresas en las que queríais invertir. Entonces, claro, normalmente piensas que un fondo cuando se reúne con una compañía es porque quiere comprar una participación, pero vosotros en muchos casos era todo lo contrario, ¿no? La queríais vender. ¿También os reuníais con los que pensabais que Hombre, iban a estar mal y que queríais poneros cortos con ellos? claro, y anda que no hemos tenido reuniones tensas, no tensas, sino muy tensas, con empresas que equivocadamente percibían que una posición corta es una posición bajista, ¿no? No, ¿no? Puede ser una posición para que de una empresa que sabes que lo va a hacer peor que otra en la que estás largo, ¿no? Pero muchas reuniones tensas con management de ese tipo, fundamentalmente porque piensan que les estás atacando, que es un error. Pero sobre todo, yo recuerdo una reunión con una empresa italiana que bueno, fue muy desagradable y un compañero mío le dijo, mire, supongamos que usted tiene razón y que sus beneficios son espectaculares, que es buenísimo y que lo van a hacer mejor. Entonces yo tendré que cubrir a un precio mucho más alto. ¿A usted qué le importa que yo esté corto de su valor? ¿No? No va a dar unos resultados. No soy yo tonto y no me he dado cuenta de que es usted lo mejor después del pan de molde y que su empresa lo va a hacer muy bien. Pues tendré que cubrir más alto. La reunión terminó mal. La empresa cayó un 50%. Claro. Y también te quería preguntar, muchas veces hablan, ¿no?, los jugadores de que puedes olvidar alguna vez tus mejores manos, pero la que no olvidas nunca es la peor mano. No sé si No, tienes no. alguna posición perdedora Hombre, que te haya marcado. todos los días tienes que acordarte de los errores. Una de las sandeces que se suelen decir en los foros, etcétera, es esta gente como que no se equivocan nunca, que tienen métodos infalibles. No, nos equivocamos constantemente, constantemente. Y tienes que aprender de tus errores, ¿no? Y yo recuerdo eso la primera vez que me pasó con una empresa que, bueno, pues era una posición larga que yo consideraba y tenía un análisis razonablemente detallado de la empresa que lo iba a hacer mejor y luego pues lo hizo mal. Me acuerdo que Ken Griffin me llamó, salía en el teléfono salía KEN, en el resto salían los números, ¿no? Y entonces llamó y dijo, what have you learned? ¿No? ¿Qué has aprendido? Ya está, move on.
¿sabes? No pasa absolutamente nada, todos nos equivocamos. Lo importante es no caer 2 veces o 3 veces en la misma piedra. Uno de los problemas de los inversores, no solamente en España, sino de todos los inversores, es que inviertes en una empresa, la empresa es un horror, genera peor rentabilidad cuando sube el mercado y peor rentabilidad cuando baja el mercado. Da malos resultados, el management no tiene el más mínimo interés por el accionista y vuelves a invertir en ella. ¿Por qué? ¿No? Entonces, Ken, y eso lo hacía también Bill Gross, tenía un mapa, no, Bill Gross no tenía un mapa, pero tenía una lista de sitios donde es imposible de invertir, uninvestable, ¿no? Una empresa o un país o lo que sea, no pasa nada. El mundo está lleno de oportunidades. El error es no aprender de ellas, ¿no? El error es pensar, es que el mercado se equivoca, ¿no? No, te has equivocado tú. Claro, Pensabas que los resultados eran un catalizador, resulta que los resultados, incluso siendo buenos, estaban ya más que descontados por el mercado, te has equivocado, no pasa nada, no pasa nada. Y yo errores de esos he cometido, uf, y una de las razones, los que me han leído, por las que tiendo a tener una visión como mínimo cautelosa con los grandes conglomerados que pesan mucho en los índices, es esa, que son los que más de esas decepciones te dan, ¿no? claro. Esto también se puede extrapolar, ¿no? Ahora a los inversores particulares, que sí que es verdad que está avanzando mucho la industria financiera y cada vez, ¿no?, tienen más tipos de activos o instrumentos que pueden en este sentido operar. No sé tú un poco cómo lo ves, si tienen demasiadas armas, que algunas deberían de ser más destinadas a profesionales, porque tú has tocado de todo, o bueno, o al final está bien que tengan todas ellas y que sean ellos los que tengan que aprender, ¿no?, tomar partido. Bien, está muy bien, pero que las herramientas las utilices para aprender, como todos nos equivocamos, no pasa absolutamente nada. No para enrocarte en una posición, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa normalmente en un inversor, no solamente minoritario, sino también profesionales? Que tienes una posición en una empresa que es un dinosaurio elefantiásico que no hace nada, ¿eh? Y te consume cerebro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Te agobia, o sea, sube el mercado y te enfadas, baja el mercado y te enfadas. Quítatela, quítatela, pero quítatela, no vuelvas a invertir en eso nunca más. ¿Sabes cuántas decenas de miles de empresas hay en el mundo para invertir como para obsesionarte con que si la empresa A o B de tu índice sube mucho o baja mucho? Who cares? Move on, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es lo que todos, básicamente, debemos aprender a hacer. Los inversores minoritarios ahora cuentan con unas herramientas gratuitas con las que no contábamos en el año 2003, 2004, los profesionales con decenas de miles de millones bajo gestión en el sector, ¿no? Y no que yo gestionase decenas de miles de millones, digo el fondo, ¿no? Eh, eh, pero entonces eso está muy bien, pero lo que no te puede valer, para lo que no te sirven las herramientas es para autoengañarte. Si compras una empresa porque su dividendo es espectacular y va a ser una sorpresa para el mercado y ese dividendo va a hacer que la acción suba y luego no te paga ese dividendo o te lo paga con acciones, que es como invitarte a cenar con tu propia cartera, o el dividendo corre el cupón y baja más la acción que el dividendo, entonces no me digas que la mantienes porque es válido. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que como en el golf, como en el boxeo, la mayor lucha del inversor es contra sí mismo porque constantemente tienes es la naturaleza humana, tienes una tendencia a buscar una excusa en el enemigo exterior. El mercado se ha equivocado, son los bajistas o son los alcistas, son es que esto no lo entiende, no sé cuánto. No, ¿sabes? Tienes que entender, en el momento en el que entiendes que el 90% de lo que compras es terminal value, dejas de creerte tu propia historia de que esto es que el mercado no lo entiende. ¿Mm?
Y luego también una cosa que muchas veces hablamos con los inversores, que a veces parece que hay que estar siempre invertido en el mercado, ¿no? Y bueno, hay veces que la liquidez es la mejor opción. No sé si Claro, para un gestor de fondos tenéis más limitaciones, tenéis que sí, estar siempre invertidos. nosotros no podíamos entrar en liquidez. Claro. Nosotros, o sea, claro, a mí yo recuerdo perfectamente eh, una querida amiga que identificó el pinchazo de los bancos en la crisis anterior. eh, claro, dijo, bueno, deberíamos irnos todos a liquidez, ¿no? Y el que era el director de negocio del fondo dijo, bueno, te vas a liquidez, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a devolver tu sueldo? Claro. O sea, tú que estás trabajando para nada, ¿no? Tú estás trabajando Gestión para... para estar en liquidez. Claro. Otra cosa es un inversor, como tú dices, minoritario, y eso lo puedo entender. Pero yo personalmente, también como inversor particular, siempre me he encontrado difícil que cuando te sales del todo, es muy difícil entrar. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tú imagínate que eres un crack que identifica el pico, el cenit de mercado y dices, hasta aquí ha llegado, me salgo del todo. ¿eh? La inmensa mayoría le cuesta mucho o entra tarde, etcétera. Yo siempre pienso que hay que tener un porcentaje invertido, ¿sabes? Porque luego tienes otra cosa, ¿no? Pues en un portafolio, yo siempre digo que tienes que tener eh, ataque y defensa, ¿no? Pues si tienes ataque y defensa, si tienes defensa, pues imagínate dólar, oro, cobre, plata, pues eso no lo vendes, ¿no? A lo mejor venderás lo que sea más cíclico, que ha subido mucho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay que trabajar un poco como con un organismo vivo, ¿no? Claro, y también te quería comentar, ¿no? Has tenido también la oportunidad de poder viajar alrededor de todo el mundo al estar especializado en el sector energético. No sé si tienes alguna anécdota, la verdad, graciosa, curiosa. A mí me gustaría saber, no sé si has tenido mucho trato, ¿no? Con los típicos jeques árabes que siempre que les ves parece que están por encima del bien y el mal en esas reuniones de la OPEP. No sé cómo es el trato cercano con ellos. Hombre, sí, yo he tenido mucho vamos, si nos ponemos a hablar de anécdotas no nos da tiempo, ¿eh? O sea, yo he salido de un hotel en volandas por mis guardaespaldas en medio de un tiroteo. A mí me tenían que venir a buscar los guardaespaldas a algunos países, no al aeropuerto, sino a la puerta del avión, porque entre el avión y la aduana te secuestraban, ¿no? Muchas historias. Yo he estado en el Líbano en medio de la guerra con las milicias iraníes atacando y los sirios llegaban por la noche, se lo cargaban todo en Sale, ¿no? Y luego se volvían, ¿no? Y bueno, he vivido muchas cosas de esas. Y he conocido a muchos. Uh, Se llaman príncipes, pero no son príncipes, o sea, de línea directa con con el rey de Arabia Saudí, ¿verdad? Y bueno, pues es un mundo fascinante, es un mundo fascinante. Yo he tenido muy buenas, yo siempre he tenido experiencias de las que sales diciendo, qué maravilla haberlo vivido, ¿no? Ir en Siberia, ver el desarrollo del mayor proyecto de gas del país, en muchas cosas, ¿no? Líbano, Arabia Saudí, Irán, Sudán, Nigeria, Sierra Leona. Bueno, no vamos aquí como el viajecillo, estas anécdotas, pero mira, hay una cosa que sí le diría a la gente, ¿no? O sea, mucha gente cuando ve ese currículum dice, bueno, pero tú cómo llegaste ahí, ¿no? En muchos casos, porque nadie quería hacerlo, ¿sabes? Entonces, muchas veces lo que me gustaría que transmitir a los que nos estáis viendo es que no es que tengáis que salir de vuestra zona de confort, es que tenéis que escapar de vuestra zona de confort, ¿no? Y otra pregunta que también seguro que te han hecho un montón de veces y sobre todo los conocidos, ¿no? Con toda tu trayectoria en finanzas, en gestión de fondos, lo típico que siempre te viene alguien y te dice, oye, que tengo un dinerillo ahorrado, ¿qué me recomiendas? ¿Qué le sueles contestar, no? Porque muchas veces yo tengo la sensación de que a un conocido, a un familiar, a un amigo, es mejor no decirle nada, ¿no? Porque cuando aciertas como que ni te da las gracias y cuando fallas parece que te estaban esperando, ¿no?
Bueno, yo lo que normalmente le digo a la gente es que tiene que ser consciente, tiene que hacer un análisis de sí mismo como inversor, ¿sabes? Tiene que mirarse en el espejo y ver qué tipo de inversor es, ¿no? Y cuando un inversor familiar o que sea me dice, no, yo soy muy conservador, a mí lo que me gusta es no perder, pero me gustaría una rentabilidad del 6% anual. Le digo, nada, no hay ningún problema, ¿eh? Esto es facilísimo, ¿sabes? ¿Mm? Claro. Ah, claro, estás mirándote en el espejo y en vez de ver a Daniel Lacalle, un señor de 53 años, bastante ajado, ves a George Clooney, tienes un problema, ¿sabes? ¿Mm? Entonces tienes que mirarte al espejo y verte a ti mismo de verdad. ¿Cuál es tu apetito por el riesgo y cuál es tu capacidad de perder ese dinero sabiendo que invertido riesgo? No existe inversión sin riesgo, ¿no? Y nada más, yo lo que les digo siempre a la gente es que yo cuando me muela voy a un dentista, no me busco un tutorial de YouTube sobre cómo quitarme una muela. Y que hay que ir a los dentistas, y que hay que ir a los expertos, y que los expertos, igual que los médicos, también se equivocan, pero son expertos porque se han equivocado muchas veces y han tenido muchos éxitos, muchos más. Oye, cambiando de tema, Daniel, bueno, eres uno de los claros ejemplos de que si quieres hacer algo, lo puedes hacer, hay tiempo para todo, en el sentido de que llevas ya más de 7 libros. Esta afición por escribir, ¿un poco cómo lleva? ¿Te planteas el hecho de decir, oye, este año quiero sacar un libro hacia adelante, o son cosas que van fluyendo solas? No sé, por ejemplo, cuánto tiempo, ¿no?, te lleva a lo mejor escribir un libro. Normalmente escribo todo el tiempo. Evidentemente, tengo la capacidad de publicar 2 o 3 artículos en un mes, ¿no? 4 artículos en un mes. Entonces yo estoy constantemente escribiendo y se te van generando ideas para un libro, ¿no? Entonces muchas veces la gente piensa, voy a escribir un libro, piensa que es, voy a sentar, voy a elegir el tema, voy a elegir el título, empiezo con la página 1, como en las películas, ¿no? Capítulo 1, ¿eh? Se levantó por la... No, no, eso no funciona y por eso no sale, ¿no? Tienes que, el título, por ejemplo, es lo último, ¿m? La temática la vas pergeñando y luego pues lo vas haciendo. Entonces yo tengo muchas cosas escritas y las voy canalizando a diferentes temas. En mi caso es divulgación, obviamente, pero no es muy diferente de la novela, ¿no? La idea de que tienes que empezar por el principio y terminar con la última palabra es un error. Oye, mira, yo he tenido la verdad que la oportunidad de leer varios de tus libros y entre muchas de las recetas, ¿no?, que das para la economía española, siempre incides en, oye, deberíamos bajar impuestos para atraer ese capital privado, luego garantizar, ¿no?, una seguridad jurídica y sobre todo reducir el gasto público, ¿no? Todas las economías europeas se han metido en un déficit estructural desde hace décadas. Pero luego muchas veces lo piensas y dices, vale, las 2 primeras me las creo, ¿no? Puedes llegar, bajar impuestos, tratar de hacer lo que hacen otros países, el tema de la seguridad jurídica también con un gobierno estable lo puedes hacer, pero el tema de recortar costes, ¿tú crees que es tan fácil? O sea, porque al final los políticos muchas veces gobiernan para sí mismos, gobiernan de 4 años en 4 años. ¿Crees que va a llegar alguien de verdad algún día y decir, oye, hasta aquí hemos llegado, voy a recortar un 3, un 5, un 7% el presupuesto y esta va a ser la línea? Bueno, los presupuestos y los gobiernos están para administrar, ¿no? Están para administrar recursos finitos. Los recursos que tienen no están basados en lo que ellos consideran que deben gastar, sino en lo que la economía en sí misma puede eh, recaudar sin caer en un impacto negativo en la inversión en el empleo, ¿verdad? Entonces, tenemos una visión del gasto y del ingreso equivocada, que es, no, hombre, es que, claro, esto es lo que me gasto, entonces tendré que ingresar esto. ¿De dónde ha salido usted que esto es lo que me gasto y ya está? Y sobre todo, ¿de dónde ha salido esa idea de que todo el mundo tenemos margen para la eficiencia excepto el sector público? ¿No? Entonces, claro, muchas veces la gente dice, venga, pero ¿de dónde recortaría usted? Y tienes que elegir una partida, que además bien grande, en la que digas el 10%. Pero claro, entonces, ¿y de dónde viene eso? Eso viene del mensaje repetido una y otra vez de que 100 millones para igualdad es el chocolate del loro. 100 millones para, no digo
por poner un ejemplo, para igualdad o para un evento, no sé cuánto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que priorizar y precisamente tienes toda una estructura burocrática con toda una cantidad de mandos intermedios para priorizar. ¿Qué hace una empresa cuando tiene que priorizar gasto? Se levanta el presidente o el director financiero y dice hay que recortar aquí, 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 o se lo dice a todos sus directores y todos sus subdirectores y todos sus jefes de departamento y les dice de lo que tienes, menos 5% todos. A eso Ya, sí, tienes. sí, sí, no. Claro. Totalmente, ¿no? La receta todos como que, o la teoría está clara, ¿no? Pero muchas veces es la duda en la práctica, ¿no? Porque ves todas esas cifras de déficit que tú en los libros lo explicas muy bien, pero que muchas veces te queda la duda, ¿no? De decir, ¿pero de verdad esto es posible o es una utopía, ¿no? Porque parece que vamos a una japonización, a eso me refería. No, claro, pero es que es una utopía si tú, el administrador, dices, es que yo, pase lo que pase, yo no voy a recortar gastos, voy a siempre expandir el gasto. ¿Vale? Claro. Si tú a mí me dices, Daniel, hay aquí una tarjeta platino, y gasta, oye, pues yo me pongo a gastar, ¿entiendes? Y me dices, bueno, pero es que es una tarjeta platino, la tendrás que pagar en algún momento. Y te contesto, ¿cuándo? Y me dices, no, bueno, dentro de 20 años. Y digo, espérate, vámonos de fiesta. Claro, ¿verdad? Es un problema de cortoplacismo versus gestión. Bueno, pues lo que tienes que darle a las personas que no son malos gestores, simplemente que si les dices, aquí tienes una tarjeta de platino, gasta, pues gastas. O sea, la administración no tiene como objetivo minimizar el presupuesto, sino maximizar el presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú le tienes que decir a la administración es, vale, pues como tú tienes como objetivo maximizar el presupuesto, lo que tienes que hacer es que del presupuesto que tengas que priorizar. Y lo tienes que hacer punto por punto de los puntos pequeños. Porque a lo que nos llevan es a la falacia de que no, es que aquí lo que hay que, claro, es que lo que tú quieres es recortar las pensiones. No, pero lo que yo estoy diciendo es que si tú quieres que las pensiones sigan siendo el 12% del Producto Interior Bruto, en un presupuesto que es el 43% del Producto Interior Bruto, hay mucho que se puede hacer. Y la idea de que el mucho es imposible, ¿por quién está defendida? Por aquellos que te están diciendo que todo es necesario y nada se puede recortar, ¿no? ¿No? No sé lo que me gasto en ropa o no sé lo que me gasto en libros y en discos, pero es una salvajada, si podéis mirar aquí para atrás. Eso lo sé, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hago? Uso mis recursos, ¿no? Ahora, si yo tuviese un problema financiero, desde luego te garantizo que no digo, hombre, es que yo tengo que gastarme en libros y en discos. Esto, entonces ir a mi jefe a decir, oye, súbeme el sueldo que no me da para discos y libros. La torta que me da, ¿sabes? Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente porque quieres que las pensiones no sean el problema y quieres que la sanidad o la educación no sean el problema, y estamos hablando en total de muy poco comparado con el total del presupuesto, ¿vale? O sea, estamos hablando de el 20 y poco por ciento del presupuesto, que falta todo el 70 y pico. Entonces tienes, por ejemplo, muchas cosas que hacer con la gestión de la deuda, tienes muchísimas cosas. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, ¿no? ¿Por qué tiene la administración pública que ser el mayor promotor inmobiliario de España? ¿Por qué tiene que atesorar centenares y centenares y centenares de edificios vacíos que cuestan dinero y que no sirven para nada? Porque claro, pero es que eso cuesta, ¿sabes? Entonces, la idea de que la administración no puede vender inmuebles, no puede vender empresas deficitarias, no puede vender nada, tiene que solamente acumular cosas aunque cuesten mucho. Entonces, claro, es una ridiculez. Para que te hagas una idea, así a grosso modo y sin volverse muy loco, el déficit estructural de un año te lo cargas vendiendo inmuebles de las administraciones locales y regionales. Para empezar, y luego podemos hablar de empresas deficitarias que estarían mucho mejor gestionadas desde el sector público, etcétera, etcétera. Y todavía no hemos hablado de pensiones. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo que te lleva a lo que... Hombre, claro, claro. Tú no puedes tener en 17 de las comunidades autónomas de España, en 15 es
la comunidad autónoma el mayor propietario inmobiliario de la comunidad. Hombre, por favor. Bueno, pues esperemos que se vayan aplicando, ¿no? Esas recetas. Son las típicas dudas a veces que van pasando los años. Está muy bien la teoría, pero parece que nadie se atreve, ¿no?, a ponerla en práctica. Y nada, ya para terminar. No es que pero esto es importante, no es que nadie se atreva, es que tiene que tener el incentivo. O sea, si tu votante, los políticos ni son tontos, ni son malos, ni son malvados. Si tu votante te dice, yo solo acepto gastar, tú... Tú gastas, claro. Encima el dinero no es tuyo. Pero si el votante, como ocurre en muchos países de nuestro entorno, y además que han cambiado de una cosa a la contraria, te dice, eso no. Entonces tú eso no. Los políticos funcionan con los mismos incentivos que cualquier otra persona. Y eso no les hace ni peores ni mejores. Ahora, si tú tienes una base, a lo mejor no de votantes, pero desde luego una base en el partido cuyo objetivo es exclusivamente expandir el presupuesto, claro. Bueno, pues ya para terminar, Daniel, te quería hacer la última pregunta. Tienes ahí justo detrás tuyo tus dos grandes pasiones, tanto los libros de economía como los discos de música. En los próximos años, ¿qué crees que es más probable? ¿Verte montando una pequeña banda de rock o de ministro de Economía? Lo más probable, hombre, aunque solo sea por bien de la humanidad, desde luego lo de yo montando una banda de rock sería tremendo para vuestros oídos, ¿no? Broma, ¿no? No sé qué es lo más probable. Yo creo que eso es muy difícil de pillar. Pero bueno, cualquiera de las dos cosas sería entretenida, ¿no? Desde luego. Pues a ver si un día te podemos ver aplicar todas estas recetas. Oye, ha sido un auténtico placer, una charla muy agradable. Y por último también recordar a todos los que nos están viendo que ahora cuando termine este vídeo se pasen por tu canal de Daniel Lacalle, que la verdad que van a seguir muy entretenidos. Muchas gracias por todo. Fuerte abrazo, gracias. Hasta luego.